tu presencia, pidiendo que cada día ellos, Señor, puedan crecer, Señor, en ti, en tu palabra, en todas las áreas de su vida, Señor. Tú los bendigas y te glorifiques en sus vidas, Señor. Gracias, amado Rey, gracias por la palabra que hoy vamos a recibir, Señor. Te pido, Señor, que tú hables. Gracias, gracias, amado Rey. Te bendigo y te alabo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, en esta noche he titulado esta enseñanza Recibir para dar. Porque todos aquí hemos recibido, ¿verdad? Y el día que empecé a preparar la antier, preciso llegó un mensaje a los líderes de la iglesia y es el mensaje de Kevin que nos manda todos los meses. Y yo quiero compartir con ustedes ese mensaje porque pienso que la iglesia estamos muy tranquilos, mientras que otros están padeciendo y están sufriendo, están siendo perseguidos. Y precisamente, el mensaje que yo estaba preparando, me identifiqué con lo que llegó. Dice, orar por la iglesia perseguida. Grandes discípulos. Dice, a pesar de las situaciones que enfrentan los creyentes que sufren persecución, se han convertido en grandes formadores de discípulos. Un discípulo que no niega a Jesús, evangeliza en su debido tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo discipula a un nuevo creyente y a su familia. Si ellos lo hacen, ¿qué esperamos nosotros? Decía la pregunta ahí. Y los motivos de oración para que por favor ustedes los tengan en cuenta, o los tengamos todos en cuenta y empecemos a orar por ello. Primero dice orar por la iglesia que pueda levantar creyentes maduros que formen a otros. En segundo lugar, orar para que reflejemos el amor de Cristo para con los hermanos perseguidos y no creyentes. Y tercero, oremos que el Evangelio sea esparcido en todo el mundo. Esas son las oraciones que tenemos para este mes, que tener en cuenta. Y pues como nosotros estamos también tan tranquilos, a nosotros no nos están, dice el dicho, persiguiendo a nadie, no nos está molestando a nadie, por eso estamos tranquilos. Pero en el mundo están muriendo los misioneros a causa del Evangelio. Están muriendo por Cristo. Y imaginémonos si llegase una persecución a nuestro país, que pues hay leyes que quieren aprobar, que probablemente podamos tener el tiempo en que ya no tengamos esta libertad de estar reunidos. Oremos y clamemos cada día por esas iglesias perseguidas y clamemos para que en nuestra nación esa situación no vaya a llegar. Y el mensaje que yo quiero dar hoy es, nosotros hemos recibido, estamos de grados, ¿verdad? Entonces hemos recibido diferentes escuelas, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el discipulado, los que están terminando aquí discipulado, hemos recibido conocimiento de la palabra de Dios. Hemos aprendido primero el arrepentimiento. Espero que nos hayamos arrepentido, ¿cierto? Hemos aprendido que después del arrepentimiento viene una confesión de pecados. Dice que si no confesamos, no somos libres. Luego viene una salvación basada en ¿qué? En la gracia y en la fe. Si creo, dice, si crees, serás salvo, ¿cierto? Y también conocimos
las diferentes cualidades y los diferentes aspectos de Dios, ¿verdad? Aquí los que están de discipulado, creo que son aquí los 4, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces si me equivoco, por favor, me corrigen. Bueno, también vimos todas sus cualidades, sus nombres. Son unas clases maravillosas. Lo digo con conocimiento de causa porque en este momento yo lo estoy dictando en mi CPC y ha sido espectacular. Entonces, es un conocimiento que el Señor nos está dando, pero no un conocimiento para que lo dejemos allá guardado, sino para que lo vivamos cada día. ¿Qué más supimos en discipulado? La importancia de nacer de nuevo, ¿cierto? Y de convertirnos en nuevas criaturas transformadas por el poder de la palabra y sellados por el Espíritu Santo. Y con ello nos hacemos partícipes de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Supimos sobre la fe, que hay un tema grande y dispendioso ahí de la fe, que es maravilloso. La palabra de Dios, cuánto debo yo vivir en la palabra, cada día aprender. La oración, el ayuno, el bautismo en agua, la Santa Cena, las responsabilidades que tengo con la iglesia, ¿cierto? Aprendimos también que debemos vivir en santidad a Dios y también cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Creo que esa más o menos es la cartilla de discipulado. Luego pasamos a un liderazgo. Desafortunadamente mis muchachos hoy no pudieron venir por X y Y situaciones, están 3 sillas vacías ahí, solo vino mi princesa. Pero en liderazgo nosotros ya aprendemos a cuáles son las normas de Dios para mi vida y cómo debo aplicarlas, cómo debo vivirlas, ¿cierto? Aprendemos los dones del Espíritu Santo y también me evalúo en qué don es que yo funciono. Aprendemos cuál es el carácter del líder. ¿Qué debe caracterizar a un líder? Y finalmente podemos hablar de cuál es mi llamamiento. Esas son más o menos las secciones de liderazgo. Entonces, luego pasamos a una formación ministerial donde nos van a dar herramientas para saber cómo preparar un mensaje. Aprendemos de homilética, que homilética es el arte de hacer mensajes, ¿cierto? El arte de enseñar. Vamos a ver ayudas en la predicación, la Biblia, su interpretación, ética ministerial. O sea, ya tenemos todo un currículo. ¿Estamos qué? Preparados. ¿Pero preparados para qué? ¿Para mí? Si solamente me lo guardo para mí, voy a parecer un tanque de agua que no es removida el agua. ¿Qué le pasa? Se estanca, se daña, le empiezan a salir hongos, ¿cierto? No. La preparación que nosotros hemos recibido y estamos recibiendo es para dar. Por eso titulé el mensaje Recibir para dar. Si estamos recibiendo, tenemos que empezar a preguntarle al Señor, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es el propósito para el cual tú me has permitido capacitarme? ¿En qué puedo fluir? ¿A quién tengo que hablarle la palabra? ¿Será quizá a mi familia? Porque a veces pensamos, no, yo quiero ser misionero, y misionero suena como por allá, al lejano oeste, pues. No, yo puedo ser misionera de mi propia casa. Puedo ser misionera de mi propio barrio. Puedo ser misionera de mi vecindario, de mi ciudad. Entonces, en Isaías 52:7, para los que trajeron la palabra, les voy a pedir que la abran.
dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esta palabra de Isaías habla del regreso de los judíos a Babilonia, ¿cierto? Y aquí hay una gran bendición, dice que debe ser recibida con gran gozo, ¿cierto? O sea, ellos venían felices. Dice, y los que traen las buenas nuevas de liberación también merecen un buen recibimiento. Y conforme llegan a través de esos montes que rodean a Jerusalén, se describe en este versículo que los que traen el mensaje de las buenas nuevas y proclaman salvación y paz y dicen a Sión, tu Dios reina. ¿Cuál era el motivo de su felicidad? Dice que venían de cautividad y venían a su ciudad, ¿cierto? Estaban felices. Y aquí, ¿por qué estaban felices? Porque se había restablecido su reino en Sión. Ese era el motivo de la felicidad. Pero el apóstol Pablo menciona esta palabra. Si quieren, podemos ir a Romanos 10:15. Y pensaríamos, ¿por qué Pablo mencionó esa palabra? Porque es que en la palabra, o sea, el Antiguo Testamento no es separado del Nuevo Testamento. Es una continuación. Y aquí Pablo menciona estas palabras. ¿Por qué? Porque sencillamente también se cumplió el tiempo de la salvación del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue el primero que vino, dice en Marcos 1:15, desde el 14, perdón, 1:14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y bien, o sea que fue él el primero que dijo, que vino a decir que el reino estaba ¿dónde? Entre nosotros. Ha llegado el reino. Juan el Bautista estuvo predicando todo el tiempo, dice, arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero todos hacían oídos sordos. Llegó el mismo Señor Jesucristo, que era Dios, y también dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Pero al no recibirlo nos dio a nosotros ese gran privilegio. Si su pueblo no lo recibió, el Señor se fijó en los gentiles que somos nosotros. Y qué bendición es realmente saber que somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derechos maravillosos, pero también ¿qué? Obligaciones, deberes. Y uno de los principales deberes es el mandato que el Señor Jesucristo nos dio, ¿cierto? En Mateo, se me fue ahorita la cita, 18:20, dice, 28:20, 28 y 19 y 20 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Dice, y predicad en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Estamos en tiempos de que el evangelio debe ser predicado hasta el fin de la tierra. ¿Y quiénes son o somos los que tenemos esa obligación? Nosotros,
Nosotros somos los que tenemos esa obligación. Entonces, encontré yo que es una alegoría, realmente dice que cuán hermosos son los pies de los que vienen por los montes y lo asemejan a los pies de Cristo. Esos pies que siempre subían al monte a orar, esos pies que fueron crucificados en la cruz del Calvario. Cuán hermosos son esos pies, que fueron los primeros que vinieron a decir que el reino de Dios estaba entre nosotros. Amén. Entonces, en Romanos 10:13, voy a pedir que por favor lo busquen. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mira lo que dice acá, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, ahí nos está llamando Pablo a ir a predicaros. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Muchos aún están afuera que van a ser salvos, pero serán salvos siempre y cuando nosotros salgamos y prediquemos la palabra. Siempre y cuando nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Pero en esta época, de verdad, considero que los cristianos estamos dormidos, en confort. Yo estoy bien. Allá esos que están sufriendo, esos venezolanos que de pronto no tienen que comer, eso no es mi problema. Por poner un ejemplo. Entonces tenemos que salir de esa zona de confort y salir a predicar. Predicarle a nuestra familia, porque a veces, ay no, es que como me rechazan, me dicen la evangélica, me dicen la aleluya, se ríen de mí. A mí qué me interesa que se rían. Yo tengo la obligación de dar la palabra. Dice que la palabra no vuelve vacía. No me debo molestar. Debo hacer de cuenta que soy un sepulcro blanqueado, dice en la palabra. Un sepulcro usted va y le habla y ¿qué le contesta? Nada. Así que si de pronto sus amigos, su familia lo asaetean con palabras, usted no oye, no entiende. Usted tiene una encomienda y es llevar el Evangelio de Cristo. Para eso estamos siendo capacitados. No es en vano. ¿Y sabe cuál es la cuestión? No sé en qué libro, creo que Santiago dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por eso los maestros tenemos mayor responsabilidad. Entonces, el que mucho ha recibido, mucho tiene para dar. En esta noche yo quiero dejar, ese es el mensaje que realmente yo quiero dejar, que estemos atentos, que nos preocupemos realmente por orar, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por las personas, o sea, pídale al Señor, Señor, muéstrame por quiénes debo orar. Tenemos un plan 2x2, creo que se llama. No sé si lo estaremos cumpliendo, de pronto no, porque allá está, muy bonito, pero ¿lo estamos haciendo? Creo que no. Algunos de pronto, perdónenme los que sí lo están haciendo y yo esté de pronto juzgando mal. Pero yo le pregunto a cada uno de ustedes y ustedes tienen la respuesta dentro de ustedes, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que realmente sepamos que tenemos un llamado y que el propósito que tenemos aquí en esta tierra primeramente es adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y en segundo lugar, llevar el mensaje.
el mensaje de salvación, el mensaje de vida a aquellos que se están perdiendo. La iglesia no se debe conformar con la gente que entra. Ese de los pies es algo muy significativo, porque solamente ahora tal vez estamos esperando que todos los pies entren a la iglesia, pero los pies hacia afuera no están saliendo a buscar las almas. Entonces, salgamos, busquemos, prediquemos, pidamos la dirección del Señor, porque también es cierto que hay que enviar, pero ¿quién es el que realmente escoge a quién enviar? El Espíritu Santo. Y a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, son enviados. Y aparte de eso, hemos visto en liderazgo que ese llamado arde en nuestro pecho. Cuando somos llamados, eso arde. Nos duele ver los niños perdiéndose en la calle. Nos duele ver los jóvenes drogados. Nos duele las familias que se están desintegrando. De acuerdo a tu llamado, hacia ese lugar enfoca tu evangelización. Amén. Entonces, realmente mi llamado en esta noche es ese. Trabajemos para la obra de Dios. No nos conformemos a vivir una vida tranquila nosotros. Incomodémonos y vayamos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Te pedimos, amado Rey, que tú nos dirijas, Señor, y que tú nos equipes, Señor, para enviarnos, Señor, y que jamás dejemos de dar tu palabra, sea cual fuere, Señor, la situación. Que tengamos como ejemplo estos grandes discípulos en los lugares donde hay persecución, que a pesar de tal vez tener que entregar sus vidas, Señor, ellos evangelizan, ellos discipulan, ellos enseñan y ellos viven tu palabra, Señor. Gracias te doy, amado Rey, en esta noche, Señor. Bendigo tu nombre y bendigo, Señor, a cada persona que hoy está aquí, Señor. Bendigo a cada persona que quizá está en el internet escuchando esta predicación, Señor. Los bendigo, Señor, y te pido, amado Rey, que tú envíes, Señor, a los que deben ser enviados, Señor. Gracias, gracias, amado Rey. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén.